Hola a todos, espero que os encontréis todos bien. Yo estoy corrigiendo vuestros trabajos. En fin, todavía no he acabado. En cualquier caso, nosotros tenemos que seguir con nuestra siguiente unidad, que es la de gestión fiscal. En esta unidad vamos a estudiar qué impuestos tienen que pagar los distintos tipos de empresa y en qué consiste cada uno de ellos. Es decir, que vamos a ver qué impuestos vamos a estar sometidos. El sistema impositivo de la empresa es el conjunto de obligaciones fiscales que la empresa tiene con la hacienda pública, con la agencia tributaria, pagar impuestos, realizar pagos a cuenta, también está obligada a proporcionar información, a practicar retenciones, etc. Las empresas están sometidas a distintos tipos de impuestos en función de la forma jurídica que adopten. Por ejemplo, el empresario individual o el autónomo va a estar sometido al impuesto de la renta de las personas físicas y también estará sometido al IVA. Las sociedades mercantiles van a estar sometidas al impuesto de actividades económicas y al impuesto de sociedades y además al IVA. Sin embargo, por ejemplo, las comunidades de bienes, que acordaros que era una sociedad especial, están sometidas a IRPF, pero no las comunidades de bienes como tal, sino, por ejemplo, sino únicamente cada uno de los socios. El Poder Ejecutivo del Estado, en sus distintos ámbitos territoriales, presta una serie de servicios públicos y acomete, por ejemplo, obras públicas, presta el servicio de la educación en las comunidades autónomas o también, por ejemplo, los servicios sanitarios, y lo hacen en beneficio de todos. Y para poder realizar esta actividad necesita unos recursos económicos que obtiene principalmente de la recaudación tributaria. Es la agencia tributaria el organismo encargado de centralizar la gestión de todos los tributos del Estado. Y esto no nace porque sí, nace por la Constitución, es decir, la Constitución española en su artículo 31 dice que todos van a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Y de ahí surgen los tributos, que son instrumentos, son las figuras legales que utiliza la Administración para generar esas obligaciones tributarias, esas obligaciones de pago. Y los agentes económicos básicos, que son los particulares, los consumidores, los trabajadores y las empresas, son los destinatarios básicos de esas obligaciones tributarias. Existen básicamente tres tipos de tributos, que son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. El primero de ellos, el impuesto, nace independientemente de que haya una actividad de la administración detrás. O sea, y además es un tributo cuyo pago no genera derecho a ninguna contraprestación. Es decir, yo por pagar un impuesto no me dan nada a cambio, ni un beneficio ni un servicio. No hay una actividad administrativa, nacen independientemente de eso. Existen básicamente dos tipos. Los impuestos directos, que van a gravar las manifestaciones directas de la capacidad económica de cada contribuyente, o sea, la riqueza, la renta, ¿vale? Y luego están los impuestos indirectos, que gravan las manifestaciones indirectas de la capacidad económica. Es decir, graban según la capacidad económica independientemente de la capacidad económica. Ejemplo de esto. Un ejemplo de impuesto indirecto, el IVA. Todo el mundo paga el mismo tipo de IVA independientemente de que gane más o menos dinero. Por eso se dice que los impuestos indirectos gravan independientemente de la capacidad económica. Por otro lado, también están los impuestos directos, como os he dicho, y esos sí gravan según la capacidad económica. Es el IRPF, por ejemplo, cuanto más ganas, más pagas. Y el sociedades, pues las empresas que tengan más beneficios pagarán más por el impuesto de sociedades que aquellas que tengan menos beneficio, ¿vale? El segundo tipo de tributo son las tasas. Este es un tributo cuya obligación de pago se genera por el disfrute de un servicio prestado por la administración. Por ejemplo, un vado permanente, la renovación del DNI, la tasa de basuras, las tasas por presentarte a una oposición. Es decir, tú pagas por llevar una contraprestación y aquí tiene que ver con las actividades administrativas, por lo tanto, en las que tiene que ver la administración.
En tercer lugar tenemos las contribuciones especiales. Este es un tributo aplicable a, por ejemplo, a propietarios de patrimonio inmobiliario, cuyo valor se ve incrementado o resultan beneficiados como consecuencia de la realización de una obra pública. Por ejemplo, cuando se construye una parada de metro al lado de vuestra casa, pues aumenta el valor de los terrenos. Los dueños van a verse beneficiados de una forma mucho más directa que otros y por tanto pagan esa contribución especial, o sea, que se paga por ser beneficiario de la realización de una obra pública o el establecimiento de un servicio público, generalmente suele ser de carácter municipal. Cada uno de los 3 niveles territoriales de la administración del Estado, es decir, el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, las entidades locales, gestionan en diferente medida los distintos tributos, de modo que alguno de ellos presenta una gestión compartida entre las distintas administraciones también. Los principales tributos estatales, que son los centrales, son el IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades y la mayoría de los impuestos especiales, los impuestos a los hidrocarburos cuando ponemos gasolina o los impuestos, por ejemplo, al tabaco para aquellos que fumen. En cuanto a las administraciones autonómicas, pues en la mayoría de los casos a ellos les corresponde recaudar otro tipo de impuestos, por ejemplo, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Este es un impuesto, por ejemplo, cuando vendes una casa o compras una casa, hay que pagar el impuesto de transmisión patrimonial. También el impuesto sobre sucesiones y donaciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando tú heredas, hay ciertas comunidades que lo tienen bonificado, otras tienen bonificado el 98%, otras depende de la comunidad en la que vivas. Y luego están también las corporaciones locales o los ayuntamientos que cuentan, entre otros tributos, pues por ejemplo, con el impuesto de bienes inmuebles. El impuesto de bienes inmuebles se paga por poseer un inmueble, por ejemplo, una nave industrial, un local comercial, un despacho, un almacén, y la cuantía de ese impuesto se determina aplicando un porcentaje sobre el valor catastral que tenga ese inmueble en cuestión, ¿vale? Que suele ser la suma del valor del suelo y el valor de la construcción, y normalmente lo valora objetivamente la administración a partir de los datos del catastro. Otro de los impuestos locales es el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Todos aquellos que tengáis un coche tenéis que pagar el famoso numerito que se suele pagar en mayo, y se suele pagar por ser un vehículo a motor, un automóvil, una furgoneta, y la cantidad que se tiene que pagar se determina según distintos índices, por ejemplo, el número de caballos fiscales en los turismos y en los tractores, o por ejemplo en los autobuses se paga por el número de plazas, en los camiones y en los remolques es en función del peso de carga útil que vayan a tener, ¿vale? Otro más, pues el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, pues este es otro impuesto que se paga por la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija una licencia de obras o una licencia urbanística. Si tú quieres construir un edificio de pisos, tienes que pagar esto, pero también en determinadas obras o reformas que hagas en tu casa, también tienes que pagar este impuesto de construcciones e instalaciones. Y la cantidad que se debe pagar se suele determinar aplicando un porcentaje sobre el coste de la construcción, de la instalación o de la obra. ¿Vale? Vamos a ver ahora una serie de elementos que tienen los tributos y vamos a ver las distintas definiciones, sobre todo porque a lo largo de este tema cada uno de los impuestos que yo os voy a ir explicando van a estar reflejado cuál va a ser el hecho imponible, el sujeto pasivo o cuál es el tipo impositivo. Independientemente de eso, también hablaremos de otra terminología a lo largo del tema. El hecho imponible es el hecho económico que marca el nacimiento de que haya una obligación tributaria, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tú percibes un salario de una renta del trabajo, vas a generar para el trabajador la obligación tributaria principal para pagar el IRPF, ¿de acuerdo? El sujeto pasivo es la persona física o la persona jurídica sobre la que recae la obligación tributaria principal, es decir, es la persona que soporta económicamente el pago del impuesto. Por ejemplo, aunque el trabajador no ha de hacer el pago mensual del IRPF, indirectamente paga la cuota correspondiente a través de la deducción que tiene en su nómina.
por parte de la empresa y es la empresa la que hace el pago delegado. ¿Vale? Otro concepto muy interesante es el del tipo impositivo, es decir, es la cifra, el coeficiente o el porcentaje que en cada puesto se aplica a la base que tengamos que pagar para hallar nuestra cuota tributaria, nuestra cuota íntegra. También es interesante ese concepto, es la cantidad resultante que te da cuando aplicas ese tipo de gravamen. ¿De acuerdo? Bien, pues yo creo que esto de momento es mi primer vídeo, os iré subiendo alguno más para ir avanzando en el tema. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Hasta luego.